La determinación, porque normalmente nosotros hablamos mucho de lo que tiene que ver con la motivación. Entonces, estudiando la motivación encontré que había muchos otros conceptos que eran igualmente de interesantes, ¿no? Y encontré, sí, muchos estudios con respecto a lo de la determinación que habla de los componentes que tiene, con eso lo podemos definir bien. Los componentes fundamentales que podemos determinar son la voluntad, que también se describe como intencionalidad o como obstinación. Y ahí fue que me resultó bastante interesante el término, ¿no? Es decir, ser obstinados en la búsqueda de lo que nosotros elegimos. Eso primero, ¿no? Elegir cosas que nos representen, cosas que sean genuinas, cosas que nos identifiquen, que tengan que ver con nuestra identidad. ¿Y cómo las elijo? Porque a veces uno dice, bueno, yo quiero empezar una dieta para adelgazar, ¿no? Y de repente a los 2 meses desisto de esto. Muchas veces estas elecciones tienen que ver con la dificultad que representa esa meta. Bueno, ahí podemos ir a otro de los componentes que es la ambición, pero digo, cuando nosotros elegimos nuestra meta no necesariamente tenemos que basarnos o no solamente tenemos que basarnos en el raciocinio, ¿sí? Nosotros tenemos conceptos que vamos incorporando, valores que vamos incorporando y ellos tienen que materializarse en esas metas. Muchas veces tenemos que dejar de pensar en el yo del presente y sí empezar a pensar en el yo del futuro. Para eso nos ayudan los hábitos, sí, pero entonces no pensar esa dieta solamente viéndonos en el presente, sino que viéndonos en el futuro. Y también sabiendo qué beneficios tenemos, el para qué hago las cosas y básicamente el por qué hago las cosas. Cuando esas respuestas representan mi identidad, es más fácil después tener la determinación con sus 3 componentes para ser consecuentes, ser persistentes en la búsqueda de los resultados. Y cualquier objetivo que uno tenga, que después vamos a dividir en pequeñas metas, para que realmente sea motivador, tiene que representar mi identidad. Entonces, esas metas que yo voy a elegir primero tienen que representarme y que luego sí poder empezar a trazar el camino hacia ellas. Primero es pensar hacia dónde quiero llegar. Y una vez que yo pienso el para qué hago las cosas, muchas veces vamos a encontrar que los que pensábamos que eran obstáculos que antes pensábamos que eran obstáculos, ya no lo terminan siendo, porque tengo el claro para qué voy a hacer las cosas. La primera, entonces decíamos que para tener la determinación, primero tengo que tener la intencionalidad, que es decir, bueno, quiero hacerlo, ¿sí? Después viene, muchas personas son más obstinadas que otras, tienen más voluntad que otras, es una parte innata, sí, pero también se puede desarrollar. Como segundo componente de la determinación vamos a encontrar a lo que tiene que ver con la disciplina y ahí empieza a jugar esto que vos preguntabas, ¿no? Es decir, se alinean las 2 variables de la determinación y se van buscando el equilibrio. Con esos 2 componentes después viene, como tercero lo podemos mencionar, la ambición, que es cuando elijo aquello que me va a desafiar. Cuanto más ambiciosa sea la meta que tengo, más posibilidades tengo de que la determinación se consolide y que ese camino que pensamos, que imaginamos hacia las metas sea más fluido.